Vamos al estudio de hoy. Primeramente, ¿quién no estuvo la semana pasada? ¿Quién no estuvo la semana pasada? ¿No estuviste acá? Ah, estuviste enfermo. A ver, entonces para ustedes dos les doy una copia de lo que entregamos la semana pasada. Muy bien. El resto tiene su copia, ¿no? ¿Ah? ¿No tiene copia? Muy bien. Ahora, antes de empezar, vamos a hacer un resumen de todas maneras para poder recordar lo que vimos la semana pasada. Pero antes de eso, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes me conocen? Yané no me conoce, soy Pastor Carlos. Bueno, ahora, ¿cuánto me conocen? ¿Como pastor? ¿Ah? ¿Como pastor? A ver, muy bien. A ver, ¿cuál es el plato de comida que más me gusta? El chicharrón. ¿Cuándo le gusta? ¿Cuándo le gusta más fácil? Mira esa mala imagen que me dan ustedes en internet. ¿Ah? ¿Cuál es el plato que no me gusta? La polenta no me gusta, ¿no? Es una de las pocas cosas que no me gustan, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿Invierno o verano? Invierno. La polenta. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de nosotros nos conocemos y nos conocemos hace años. Pero la pregunta es ¿hasta dónde llegamos a conocerlo? ¿Cuánto nos llegamos a conocer, no? Porque para muchas personas el conocimiento de Dios es muy superficial. Quiero que leamos juntos un texto bíblico que está en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 22 al 27. Hechos de los Apóstoles 17, versículo 22 al 27. ¿Ya lo tienen todos? Hechos de los Apóstoles dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y la verdad, hermanos, es que la mayoría de personas que yo conozco que se autodenominan creyentes, bien pueden aplicar dentro de esta frase. Son muy religiosos, pero en el fondo de su corazón adoran a un Dios que no conocen, al Dios no conocido. Y lo que estamos viendo con esto de las fiestas judías son
aquellos secretos que Dios tiene en su corazón, que ama tanto, el corazón de Dios ama tanto estas cosas, que le pidió a su pueblo que todos los años hicieran una fiesta para recordar eso, para recordar estos 7 principios que llenan el corazón de Dios, porque hay muchos principios que llenan el corazón de Dios, pero de esos principios Dios dijo, mira, hay 7 que yo quiero que todos los años lo recuerden. Y lo que dijo Mónica al principio, ese es el objetivo de las fiestas judías. La primera es celebrar, porque cada uno de estos principios tenía como objetivo una celebración, no era una tristeza o una pena, una celebración. Y después de celebrar es recordar ese principio que Dios quiere que se recuerde. Y el tercero era enseñarle a nuestros hijos esos principios de Dios. Y en cuarto lugar, dar testimonio a las naciones de lo que Dios quiere que su pueblo honre. Esos son los 4 objetivos que vimos la semana pasada. Y bueno, tocamos lo que se llaman las fiestas de primavera, ¿no? Y las fiestas de primavera tienen las 4 P, ¿verdad? A ver. Pascua, panes y levadura, primicias y Pentecostés, ¿no? Las 4 P, las 4 fiestas de primavera. Las 3 primeras se celebran en un solo mes, ¿no? Y la última se celebra 50 días después, y de ahí viene el nombre de Pentecostés. Díganme, ¿qué quiere Dios que recordemos con la Pascua? La salida de Egipto. La salida de Egipto del pueblo de Dios, pero algo más. Cubiertos por la sangre del Cordero, ¿no? Y entonces Dios quería que su pueblo supiese lo que Dios estaba dispuesto a hacer para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y Dios, imagínate, el poder de Dios se vuelca para liberar a su pueblo. Y es lo que debemos entender con nosotros cuando comprendemos que Dios está dispuesto a dar a su propio Hijo para liberarte a ti de la esclavitud al pecado en la que nacemos. ¿Se dan cuenta? Entonces la Pascua celebraba eso. Celebraba la muerte de un cordero que nos cubría del juicio de Dios y a la vez nos daba libertad para salir de la tierra de esclavitud e ir hacia la tierra prometida. La Pascua. Y habría que celebrar la Pascua. Habría que celebrar la Pascua no como la celebran los judíos bajo la ley. Nosotros deberíamos celebrarla bajo la gracia, que es diferente. Nosotros no somos judaizantes, no queremos copiar las fiestas judías como si fuéramos judíos. Nosotros queremos celebrar la fiesta con el principio que llena el corazón de Dios. El principio de la Pascua es: yo te cubro con la sangre de un cordero y te protejo para liberarte de la esclavitud en la que estás. Fiesta de Pascua. Deberíamos hacerlo, ¿no? Una vez al año. Y luego, terminando ese día de la Pascua, al día siguiente empezaban 2 fiestas en forma paralela. La fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué representa eso? Llamado a la santidad. La levadura era la hipocresía de los fariseos. Entonces, Dios te ha liberado. Bueno, responde, ¿cómo? Sé santo, vive en santidad. Es un llamado a la santidad, es un llamado a quitar de nuestras vidas todo lo que sea levadura que corrompa tu corazón. Y paralelamente a esa fiesta de los panes sin levadura estaba la otra, la fiesta de las primicias. ¿Qué representa? Que Dios nos ha dado todo, que debemos ser agradecidos, y debemos ser agradecidos con las primicias y no con las obras, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por eso la fiesta de las primicias era para que el pueblo reconociera que Dios te está proveyendo, que Dios te da todo, y que lo correcto es ser agradecido. Es lo correcto, no es una súplica de Dios, es lo correcto, ser agradecido. Y ser agradecido
dándole a Él las primicias, lo primero. Nadie quiere recibir la basurita, ¿no? Imagínense ustedes que yo los invito a mi casa, ¿no? Y entonces llegan ustedes a mi casa invitados a comer, y yo les digo, ¡ay, qué lindo que hayan venido! Espérate, déjame ver qué restos tengo en la refrigeradora para servir. Eso sería mucha atención, ¿verdad? Eso es un halago, ¿no? Espérate para ver qué me sobró de la comida de ayer. Entonces, Dios quiere enseñarnos algo. Y para Dios es tan importante ese principio que lo hizo fiesta. Y fiesta, a celebrar. Hay que celebrar que a Dios le damos las primicias. No hay que quejarse, ni llorar, ni amargarse. Ay, otra vez. No. El que no quiere hacerlo, que no lo haga. Ahí estaban Ananías y Zafira, no tenían por qué hacerlo. Que se queden con todo lo que tienen. Pero el que quiere darle al Señor, le da las primicias. Esta es la celebración, ¿no? Y 50 días después, Pentecostés, que en otras palabras es acción de gracias, ¿no? Es el día de acción de gracias. En alemán se llama Erntedankfest, el día de la fiesta de la cosecha, agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado. Eso me parece que nosotros lo vamos a implementar en la iglesia. Un día de fiesta para agradecerle a Dios todo lo que Dios nos ha dado en el año, ¿no? Que nos dio trabajo, que nos dio hijos, que me dio nieta, ¿no? Que nos dio templo, que nos dio sillas, que nos ha dado. Entonces, un día especialmente en que nosotros venimos a agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado. El día de hoy entramos entonces a ver las fiestas de otoño. Son 3, pero son tan buenas que vamos a tocar solo 2. La última, la fiesta de Pentecostés, lo vamos a dejar para la próxima semana, porque justamente empalmamos con el Salmo 81, que es por la fiesta de Pentecostés. Pero nosotros nos vamos a quedar, hoy día vamos a estudiar las 2 primeras, fiestas de otoño. Vamos a estudiar la fiesta de las trompetas y la fiesta de la expiación. Cada una de ellas es una celebración de un día. La fiesta de las trompetas será un solo día. La fiesta de la expiación, un solo día. La fiesta de Pentecostés, esa duraba una semana. Pero la fiesta de las trompetas se celebra un solo día. Vamos a leer el texto, Levítico 23, versículo 23 al 25. Levítico 23, versículo 23 al 25. Levítico 23, 23 al 25. ¿Lo tienen? Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Eran días de ofrenda encendida, pero lo importante es que se le llamaba la fiesta de las trompetas, porque era una conmemoración al son de trompetas. Ahora, no es como nuestras trompetas conocemos hoy en día, ¿no? Es lo que se conoce como el shofar. Y ahí tienen ustedes una foto. Ese es el shofar, ¿no? Que lo sacan del cuerno del carnero. Entonces, cuando mataban un carnero, le cortaban los cachos y lo pulían por dentro, y por eso tiene un sonido bien peculiar, ¿no? Entonces, era el sonido de las trompetas, el sonido del shofar. Algunas iglesias hoy en día están utilizando esto en sus cultos de alabanza, ¿no? Suena bonito, ¿no? Suena bonito, es un sonido diferente, ¿no? Es casi como lo que tenemos acá en Suiza, ese tubo largo, ¿no? Tiene un sonido distinto. ¿Ah?
Alhor, ¿no? Y entonces en este caso sí es manual, ¿no? Se llama el shofar. Ahora, miren el texto, lo tienen a la mano. Miren lo que decía Dios sobre este día. Dice, ¿en qué mes? Julio. Séptimo. En el mes séptimo. Esto es entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Por ahí. El mes séptimo, ¿no? Porque nosotros no tenemos el mismo calendario hebreo. Entonces, el mes Tishri es el séptimo mes hebreo, que para nosotros es ahí entre septiembre y octubre. Al primero del día, o sea, el día primero del mes, será un día de reposo, al sonar de las trompetas, ¿no? Una santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahora, yo quiero que entiendan, porque cuando investigué sobre esto, para mí fue impresionante. Quiero que entiendan que el sonido del shofar, ¿no? Era un día que se tocaba este shofar todo el día permanentemente. Era, para los judíos, escuchen bien, era un día que anunciaba el juicio de Dios por el pecado de las naciones. Y con el sonido del shofar se llamaba arrepentimiento. El sonido del shofar era un sonido anunciando a las naciones que el juicio de Dios venía. Y por lo tanto que se arrepientan. Para el pueblo hebreo, el día de la fiesta de las trompetas era un día de clamor por la nación. Era un día en que Dios decía, díganle a Israel que si se aleja de mí vendrá juicio. Y por eso le estoy dando la oportunidad de arrepentirse. El día de las trompetas, la fiesta de las trompetas, era un día de clamor por la nación. Era avisarle a la nación para que se arrepintieran y volvieran. ¿Por qué? Porque ese día, el primero del mes, empezaba 10 días en que la gente tenía que prepararse para el día de la expiación, que es el día 10. Y ahora vamos a ver qué significa el día de la expiación. Quiero que leamos juntos entonces el texto de Isaías para que vean lo que significaba el sonido de la trompeta. Busquen Isaías capítulo 58. Isaías 58, versículos 1 y 2. Isaías 58, versículos 1 y 2. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como shofar, como trompeta, y anúnciale a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Esto es interesante. El texto de Isaías es: agarra y levanta tu voz como si fuera un shofar y anúnciale a mi pueblo su pecado. ¿Y por qué? Miren, esta frase es impresionante. Dice, porque me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea, quieren saber mis caminos, me preguntan, quieren que yo les bendiga, quieren que los acompañe, como si fueran gente buena, como si fueran gente que está siguiendo el camino de Dios, como si fueran gente que fueran obedientes a Dios, y entonces quieren la bendición
pero no se dan cuenta. Y entonces Isaías dice, levanta tu voz como un shofar, levanta tu voz como una trompeta y diles su pecado, para que yo lo pueda bendecir, pero tienen que arrepentirse. Y entonces el sonido de la trompeta del shofar era, anúnciale al pueblo su pecado, para que se arrepientan, para que yo pueda bendecirlos. Era un día en que se convocaba al arrepentimiento, se proclamaba el pecado, se llamaba al arrepentimiento. Era un día de clamor por la nación. Por eso encontramos en Segunda de Crónicas, este es el pasaje que quería proclamarse en aquel tiempo. Segunda de Crónicas 7, versículos 2 al 14. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. El aborto legalizado, promovido por las Naciones Unidas a nivel mundial, logró escalar porque fue puesto como condición por las Naciones Unidas, fue puesto como condición a los gobiernos para seguir recibiendo ayuda internacional. Los gobiernos tenían que arrodillarse delante de las Naciones Unidas si querían recibir ayuda. El aborto, promovido por las Naciones Unidas, se ha enquistado en casi todos los países del mundo. Ahora recientemente nomás hay un problema en Estados Unidos porque con un nuevo gobierno que ha saltado y ha dicho que no. Pero en el Perú ha sido aprobado, en Argentina ha sido aprobado, en toda Latinoamérica ha sido aprobado. El aborto legalizado, que significa matar 50 millones de niños inocentes, producto de parranda. Porque cuando dicen, ¡ay no! O sea que una mujer que es violada. Bueno, según la estadística, 2% de los abortos es por una mujer que fue violada. 98% no, fue por juerga, fue por payasada, fue por borrachera. Pero se esconden dentro de este 2% de gente violada para matar 50 millones de seres vivos que a los ojos de Dios tienen identidad, porque Dios dice, desde el vientre de mi madre te conocí, dice la palabra. Entonces se aprobó, y hoy aquí, acá, en nuestro país, acá en Suiza, se educa en el colegio a las niñas de 11, 12 años para que puedan abortar cuando se les antoje. Y en España se aprobó una ley donde las niñas ya no necesitan el permiso de sus padres, basta con el permiso del profesor de la escuela. La degeneración moral que se ha dado en el mundo y se está dando en el mundo. Detrás de esto, las Naciones Unidas está presionando nuevamente para todo lo que es la identidad de género, para que aceptemos como normal lo que es atrozmente antibiológico, ¿no? Y creamos que es normal que una persona que se cree caballo y se comporta como caballo, tengamos que aceptar que es caballo porque se siente caballo,
O uno que se siente perro, y entonces aceptamos, es su identidad, él se siente perro, pues, ¿no? Y entonces, como tú te sientas, eso eres. Una cosa tan absurda y ridícula, presionado por las Naciones Unidas. Y los países, que parece que la gente o no tiene cerebro o no piensa, entonces, sí, ¿verdad? Sí, ese señor de 60 años que se cree niña de 6. ¡Wow! ¡Wow! Saliste del closet, qué maravilla. Viejo de 60 que se cree niña de 6, qué lindo. Aplaudamos, ¿no? Y los países lo aprueban y lo aceptan. ¿Por qué les digo esto? Por una frase que alguna vez dijo Billy Graham, que fue un predicador de mi época, que ya falleció. Dijo lo siguiente: si Dios no castiga a América por todas estas cochinadas, va a tener que pedir disculpas a Sodoma y Gomorra. ¿Cierto o no? Si Dios no castiga a América, digo Billy Graham, tendrá que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra, porque por menos desapareció Sodoma y Gomorra. Si Dios no castiga a Europa, tendrá que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra. Y si Dios no castiga a Suiza, va a tener que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra. Porque todas esas leyes están siendo aprobadas por esta generación. Y por eso, cuando estaba preparando esta prédica, mi corazón se quebró. Porque amo Suiza. Amo Perú, ahí nací, pero amo Suiza porque creo que es un país que fue bendecido por Dios. Y con todas estas leyes completamente antimorales que se están aprobando en toda Europa, sin excepción, incluyendo a Suiza, lo que estamos llevando es llevando a esta nación a un borde de juicio divino. Y entonces dije, necesitamos el sonar de las trompetas. Necesitamos un día donde hagamos sonar nuestro shofar. Nosotros no tenemos shofar, pero necesitamos proclamar como si tuviéramos un shofar en la garganta, anunciándole a Suiza y a todos los países vecinos que estas leyes que se están aprobando no son por gusto, que estas leyes que se están aprobando están llamando el juicio de Dios sobre las naciones. Necesitamos un día de clamor por nuestra nación. Y dije, qué increíble. Y Dios lo hizo desde hace muchísimo tiempo. Un día al año vas a decirle a tu nación su pecado. Y le vas a dar la oportunidad de arrepentimiento. Y vas a clamar por tu nación. Y eso es algo que debemos hacer. La fiesta de las trompetas. Un día de clamor por el pueblo. Qué interesante que cuando vamos a Apocalipsis, que aparece en Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis capítulo 8, versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, los 7 shofar, se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y con una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves
fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y el quinto ángel, y el sexto ángel tocó la trompeta, y el séptimo ángel tocó el shofar, anunciándole al mundo el juicio por su maldad. Por la gracia de Dios, dice la palabra, que la iglesia, los creyentes auténticos, serán arrebatados antes de este tiempo. Dice la palabra que el Señor vendrá por su iglesia y arrebatará a su iglesia y nos sacará de acá. Y no vamos a sufrir ni la apertura de los sellos, ni de las copas de ira, ni de las trompetas de juicio. Estaremos en la presencia de Dios. Y yo te pregunto, ¿y tú? ¿Te vas o te quedas? Si el Señor viniese hoy día, ¿nos vamos o te quedas? Me voy. Empacamos ahí nuestro arrocito con pollo, lo llevamos, ¿no? ¿Ah? Pero ¿saben ustedes lo que será? La noticia, mamma mía. ¿Saben lo que será para nosotros? El que llegue el momento en que Dios diga, basta, basta, con tanta maldad, basta, es hora de que venga el juicio. Y en ese momento le diga a sus ángeles, me recogen a toda mi gente, porque lo que se viene sobre la tierra son 7 sellos de castigo, son 7 trompetas de juicio, son 7 copas de la ira. Está escrito en Apocalipsis. Pueden encontrarlo en el internet, está toda la serie de Apocalipsis está grabada. ¿Y cuánta gente se quedará? Y cuando el Señor diga, ya nos vamos, y de repente ¿qué pasó? ¿Y dónde está Mónica? Se fue, Mónica. ¿No? ¿Y dónde está? ¿No? ¿Y dónde está Mario? Mario, ¿dónde está Mario? Mario se fue. ¿Y cuánta gente se quedará? Para eso, Dios preparó la fiesta de las trompetas. Para despertarnos, para anunciarnos que el juicio de Dios no es mentira, es real. Y que cuando el pueblo y las naciones convocan la maldad, aceptan la maldad y se arrodillan ante la maldad, que sepan que el juicio de Dios cae. Pero Dios es bueno y te da tiempo de arrepentirte ahora. Te da tiempo de decirle, Señor, yo quiero ser de los que me voy. Yo no quiero. Padre, por favor, toca mi corazón, entra, límpiame, perdóname. Vamos, empecemos de nuevo. Fiesta de las trompetas. 10 días después empezaba el día más impresionante y la fiesta más grande del pueblo de Israel. El día de la expiación, o también llamado el día del perdón, en hebreo Yom Kippur. Y les voy a contar, vamos a leer el texto, está en Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículos 29 al 34. Y esto tendrás por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora con vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué cosa pasaba ese día? Ese día se elegían un becerro y 2 machos cabríos. ¿Saben lo que es el macho cabrío? Es el macho de la cabra, ¿no? Un becerro y 2 machos cabríos.
el sumo sacerdote agarraba, iba al altar del sacrificio, donde se sacrificaban los animales, y ponía sus manos sobre el becerro, en un símbolo de transmisión. Él estaba transmitiendo al becerro sus propios pecados, porque el becerro era para sacrificio del sumo sacerdote, no era para el pueblo, era solo para él. Él tenía que estar limpio antes de poder ofrecer sacrificio por el pueblo. Por eso es que Jesucristo no pecó, tenía que ser sin pecado para poder morir en la cruz. Entonces, el sumo sacerdote transmitía su pecado al becerro y sacrificaba al becerro, y con ese sacrificio el sumo sacerdote recibía el perdón por sus pecados. Y cuando ya el sumo sacerdote estaba limpio, agarraba uno de los machos cabríos y ponía para sacrificio del pueblo, y sacrificaban a ese macho cabrío, y luego el sacerdote, escúchelo bien, se tenía que sacar todas sus ropas reales de sumo sacerdote y ponerse una túnica blanca, sencilla, humilde, y entraba con la sangre del macho cabrío en el tabernáculo. Y el tabernáculo tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Al fondo, en el lugar santísimo, estaba el arca del testimonio, y encima una tapa que se llamaba el propiciatorio. Y él iba con la sangre del macho cabrío y bañaba la tapa del propiciatorio con la sangre del macho cabrío. ¿Y qué representaba eso? Representaba que la sangre de ese animal inocente cubría los pecados del pueblo. Como que tienes una mancha en la pared y traes pintura, pues con la sangre. Las manchas del pecado en el pueblo eran cubiertas, tapadas, escondidas con la sangre del macho cabrío. Y a eso se le conocía como el día de la expiación o el día del perdón nacional. Hay un segundo macho cabrío que está vivo y que se acercaba al sumo sacerdote después de haber sacrificado el primero. Se acercaba sobre el segundo y le imponía manos encima del animal como símbolo de estar transfiriendo a ese animal todos los pecados del pueblo. Y luego se dejaba al animal libre para que se alejara lo más que pudiera, en una forma diciendo: llévate todos nuestros pecados, lejos de nosotros. Porque no basta cuando nosotros nos arrepentimos, sino que hay que cambiar la actitud, hay que dejar el pecado. Cuando vamos al Señor le decimos: Señor, perdóname, cúbreme con tu sangre. Perfecto, te cubro con la sangre, pero el pecado lo dejas. No es que vas a seguir pecando. Y ese día de la expiación era glorioso. ¿Y saben por qué? Porque todos tenemos rabo de paja. ¿Cierto? Alguna vez me invitaron a predicar a un grupo de pastores. Y yo le dije: ¿saben cuál es la diferencia entre un pastor pecador y un pastor santo? Y me dijeron: no, en que el pastor santo sabe esconder mejor su pecado. El pastor pecador es tonto que se lo descubre. El pastor santo tiene sus cositas, pero las esconde mejor. Y cuando nosotros vamos por la vida, hermanos, yo me acuerdo de cosas que he hecho y de las cuales me arrepiento. Porque hemos hecho cosas, no solamente hemos hecho pecaditos para nosotros, ¿no? Esos pecaditos que te afectan solo a ti, ¿no? Esos pecaditos que te afectan solo a ti, ¿no? O sea, ¿te comiste la torta de chocolate?
y te pedazote y todo el chocolate que soplaste. Entonces, claro, eso son... Pero lo peor no son esos pecaditos. Lo peor son esos pecados que causaron daño, que hirieron almas, que marcaron vidas. Cuando yo veo las historias de un niño pequeño que fue abusado, que fue maltratado, que le malograron la vida. Cuando a mí me dicen, bueno, la Biblia dice que hay que ponerle una piedra de molino al cuello a esta gente y tirarle en lo profundo del mar, yo me ofrezco voluntario. Sí, la verdad es que yo no tengo ningún problema. O sea, gente que causa daño, gente, ¿cuántas veces hemos hecho tanto daño? Y claro, llevamos eso en el corazón, llevamos eso en el recuerdo. Recordamos nuestras fallas, nuestras heridas, cuando hemos causado dolor, gente que cuando habla de nosotros quizás no habla bien, quizás habla, a esa, la conozco, ¿tú sabes lo que hizo antes? Porque Dios perdona, pero la mente del hombre no. Nosotros no perdonamos, la iglesia no perdona. El pastor ese que cometió un pecado, no, pero ya han pasado 30 años. No, pero igualito sigue vigente su pecado. Cuán maravilloso es saber que había un día en que Dios perdonaba todo. Y Dios te perdona todo. Y ellos lo hacían con este macho cabrío. Y para nosotros se llama Jesucristo. Pero ¿saben qué pasaba con la palabra esta? La palabra expiar. Cuando el pueblo hebreo utilizaba la palabra expiación, en otras partes de la Biblia se usa la misma palabra. Pero ¿saben cuáles eran los significados? Miren eso. La palabra expiación para los hebreos significaba cubrir, obvio, cubrir con la sangre. Pero los hebreos utilizaban la palabra expiación para decir perdonar. Cuando tus pecados eran expiados, también te decían, tus pecados están siendo perdonados. Expíale a tu vecino la falla, perdónale. Purificar. La palabra purificar también es otra traducción de expiar. Rescatar. Rescatarte del hoyo, rescatarte del dolor, de la vergüenza. Reconciliar. Satisfacer. Tú dices, ¿qué? Satisfacer el juicio de Dios. Porque cuando alguien comete un pecado, necesita ser castigado. Y entonces el juicio de Dios tiene que ser satisfecho. Y es satisfecho por un sustituto. Alguien muere en tu lugar. Ser propicio. Actuar en favor de alguien. Así que el día de la expiación para el pueblo hebreo era el día en que mis pecados eran cubiertos, el día en que recibía perdón por ellos, el día en que mi alma era purificada, el día en que Dios me rescataba de toda mi maldad, el día en que Dios me reconciliaba consigo mismo, el día en que el juicio de Dios era satisfecho, el día en que Dios actuaba a mi favor. Díganme si ese no es un día para celebrar. Y Dios lo tenía en su corazón, entonces le dijo al pueblo, y lo vas a hacer todos los años. O sea, todos los años va a haber el día de la expiación, para que recuerdes, para que le enseñes a tus hijos y para que des testimonio a las naciones de lo que Dios hace por nosotros. Cuán maravilloso es ser perdonado. Pastor, ¿ese es el día que el judío condona las deudas si alguien le debe? Sí. Bueno, estás hablando del jubileo. Cada 7 años. Se hacía esto es todos los años. Este es por el pecado. Las deudas en cada 7 años en el año del jubileo. Interesante, porque este era el día del perdón. Quiero que leamos un texto más. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10.
lo vamos a leer bien despacito, para que tengamos comprensión de lectura. Muchas personas que ya no leen, no tienen comprensión de lectura a la hora de leer un texto, así que vamos a leerlo despacio para que entendamos el mensaje. ¿Lo tienen? Hebreos 10, versículos 1 al 7. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas, escuchen, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Repito la frase. La ley del sacrificio, de la expiación del macho cabrío, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan al sacrificio, porque de otra manera cesarían de ofrecerse. Lógico, ¿no? Es decir, si un año se ofrece un sacrificio por mi pecado para obtener perdón, y obtengo el perdón, ya no tendría que hacerlo el siguiente año, porque no me hace perfecto. Sigo siendo imperfecto, sigo cometiendo pecado, me sigue siendo, o sea, soy imperfecto, por lo tanto, el próximo año tengo que volver a hacer el mismo ritual. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El sacrificio no puede quitar los pecados. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién? Entrando en el mundo, dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿El cuerpo de quién? Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién dijo, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya? Y ahora en mismo Hebreos, en el versículo 11, Hebreos 10, versículo 11. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, su vida, hizo perfectos para siempre a Romy, a Liliana, a Fiorella. Con una ofrenda, su vida en el altar de la cruz. Mientras que los judíos todos los años tenían que repetir y repetir y repetir. Cuando vino Cristo, una vez y para siempre, y hago perfectos a mis hijos. ¿Vale la pena celebrarlo? Celebrar el día de la expiación, pero no como los judíos. No vamos a ir a celebrar matando animalitos, no. Porque eso no puede perdonar pecados. Era un perdón temporal, ¿no? Pasajero, superficial,
Pero nosotros deberíamos celebrar un día de la expiación, pero celebrando la preciosa muerte de Cristo en la cruz, por la cual mis pecados fueron cubiertos. Cristo es nuestra expiación. Cristo es nuestro perdón. Cristo cubre mis pecados, me perdona. Cristo me purifica, me rescata. Cristo me reconcilia. Todo lo que hace Cristo en la cruz. Y eso tendría que ser una fiesta toda. Porque si yo voy a celebrar la expiación de Cristo, este local no nos va a alcanzar, ¿no? Porque ay sí, eso hace una comilona, pero brutal. Vamos a cantar y vamos a alabar a Dios y vamos a adorar al Señor. Eso va a ser una celebración a lo grande. La obra expiatoria de Cristo. Entonces, las fiestas de otoño tenemos TET. La primera fiesta de primavera en PPPPP. Las fiestas de otoño son TET. Trompetas, expiación y tabernáculo. Y eso lo vamos a ver, el tabernáculo lo vamos a ver la próxima semana. Pero para terminar, quiero hacerles una pregunta. Piénsenlo bien, ¿eh? Yo tengo acá mi respuesta, no necesariamente la misma que ustedes van a tener, pero yo quiero ponerle a cada fiesta, quiero describir cada fiesta de la que hemos visto con una sola palabra. ¿Cómo le llamarían a la fiesta de la Pascua? Una sola palabra. ¿Ah? No se llama la fiesta de la Pascua, pero una palabra que la describa. ¿Ah? Esas son 4 palabras. Cubiertos de amor. ¿Ah? Cubiertos de amor son 3 palabras. Liberación. Protección. ¿Ah? Protección. Redención. Redención, porque la redención significa que la sangre de un cordero no solamente me cubre y me libera. Yo pensé redención. Panes sin levadura. Una sola palabra. Santidad. Clavado, ¿no? Primicias. ¿Ah? Agradecimiento. Prioridad. Está leyendo. No se la zapa. No se la zapa. Está leyendo en la pantalla. ¿Ah? ¿Ya? Yo le puse prioridad porque este es el concepto de que mi Dios tiene que estar primero. Mi Dios tiene que estar primero, ¿no? Pentecostés. Agradecer. Y ahí sí me soplé 3 palabras, acción de gracias, ¿no? Trompetas. Anuncio. Clamor. Advertencia, ¿no? El día de la expiación no puede tener otro nombre sino expiación. Le voy a repartir esto para que lo guarden ahí y va a ser mucho más fácil recordar. Este es un folleto, esta es una separata nueva. Redención, santidad, prioridad, clamor, expiación. Para terminar. Si hay algo que he aprendido yo en estas 2 semanas, he aprendido a conocer el corazón de Dios. ¿Qué cosas son tan importantes para el corazón de Dios que quiere que su pueblo las recuerde todos los años? Y a veces me pregunto, ¿las tengo presentes en mi corazón? ¿Deberíamos recordarlas solo una vez al año? Señor, gracias por esta palabra y por tu enseñanza. Permite que esta palabra llegue a los corazones que deben ser escuchados, que deben escuchar este mensaje.
Gracias a Dios porque nos alimentas, nos fortaleces para lo que queda de la semana. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en